Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la inteligencia de negocio o Business Intelligence, el Data Warehouse o almacén de datos. En la actualidad, la información es un recurso invaluable para cualquier empresa. Exploraremos los conceptos clave del almacenamiento de datos y cómo transformar la enorme cantidad de datos que las empresas generan en información útil para guiar el negocio. En este caso, la agenda para este video sería que primero haremos la definición de qué es un almacén de datos, sus beneficios claves, tablas de hechos y dimensiones y algunos conceptos atractivos de este tema y unas conclusiones. ¿Qué es un almacén de datos? Es un sistema centralizado diseñado para consolidar grandes volúmenes de información de diferentes fuentes operacionales, a diferencia de las bases de datos transaccionales que están optimizadas para el procesamiento de operaciones diarias. El Data Warehouse está construido para facilitar consultas complejas y la toma de decisiones estratégicas. Sus características principales son orientado a temas. La información se organiza en áreas de negocio relevantes, como clientes, productos o ventas. Integrado, recopila los datos de sistemas heterogéneos y los somete a procesos de limpieza, transformación y estandarización para asegurar la coherencia. No volátil. Una vez que los datos se encargan en el almacén, no se modifican ni se eliminan, lo que permite mantener un historial consistente para el análisis de tendencias. Y como último, variante en el tiempo. Los datos se asocian con periodos de tiempo específicos, permitiendo analizar cambios y patrones a lo largo del tiempo. Los beneficios principales de un data warehouse. El almacén de datos no solo es un lugar para guardar información, es una herramienta estratégica que proporciona una ventana competitiva. Como primer beneficio sería la toma de decisiones inteligentes. Con una vista unificada y completa de los datos de la empresa, los líderes pueden tomar decisiones basadas en información concreta y tendencias históricas, no en suposiciones. Como dos, sería análisis centralizado. Un almacén de datos elimina la necesidad de extraer y combinar datos mutuamente de múltiples sistemas, lo que ahorra tiempo y reduce errores. Mejora de rendimiento. Al usar un almacén de datos, las empresas pueden identificar patrones y correlaciones que de otra manera pasarían desapercibidos. Esto les permite optimizar procesos y encontrar nuevas oportunidades de mercado, reducir costos y aumentar la eficiencia de todos los departamentos. Y como último, sería información con mayor calidad. Durante el proceso de carga, los datos se limpian y se transforman para garantizar que la información sea precisa, consistente y confiable. Tablas de hechos y de dimensiones, que son los pilares del Data Warehouse. En el corazón de cualquier almacén de datos se encuentra el modelado dimensional, una forma de organizar la información que hace desde el análisis sea mucho más sencillo y rápido. Las tablas de hechos y las tablas de dimensiones juntas, estas tablas permiten que los usuarios recuperen datos rápidamente y naveguen por la información de manera intuitiva. Las tablas de hechos. Se podría pensar en una tabla de hechos como el registro de lo que ha sucedido en un negocio. Es donde se almacenan las métricas o los valores cuantitativos que requieres analizar, como las ventas o cantidades o los ingresos. Las características clave de estas tablas son granularidad. Representan el nivel más bajo de detalle, como cada transacción individual. Claves foráneas. Contienen enlaces a las tablas de dimensión formando una estructura de estrella. Tipo de dato. Suelen tener muchos datos numéricos y se pueden sumar, lo que facilita su análisis. Las tablas de dimensiones. Añaden contexto a los datos de las tablas de hechos. Son vistas que te permiten responder a las preguntas: ¿quién, qué, dónde y cuándo? Por ejemplo, en caso de una venta, las dimensiones pueden ser el cliente, el producto o la fecha. Las características principales son ejemplos, podría ser dimensiones como la del tiempo, con datos como el día, mes y el año. La del producto sería con el nombre y la categoría, y la del cliente sería con nombre y dirección. Los atributos. Cada columna de una tabla de dimensión es un atributo que permite filtrar
agrupar y segmentar los datos de los hechos. Cambio lento. Un concepto muy importante es que las dimensiones manejan la forma en que los datos cambian con el tiempo, como cuando la dirección de un cliente se actualiza. En este caso es un pequeño ejemplo que se podría analizar que las ventas sería, o el análisis de ventas sería como la tabla de hechos. Y las dimensiones en este caso serían el tiempo, el producto, el cliente y la tienda. Otro podría ser el rendimiento de un call center. Las dimensiones son el tiempo, el agente y el problema. En este caso, el hecho son las llamadas o los valores que mides con la duración y la resolución y el abandono. Las dimensiones te ayudan a darle contexto a estos datos. Con el ejemplo del rendimiento de un call center, las preguntas podrían ser: ¿cuándo se hizo la llamada? Sería una dimensión del tiempo. ¿Quién atendió la llamada? Sería una dimensión de agente. ¿De qué trató la llamada? Sería una dimensión del tipo del problema. Combinando estos datos, puedes analizar el rendimiento, cuál es el promedio de manejo de llamadas por agente o qué tipo de problemas tienen la tasa de resolución más baja. Conceptos clave que captaron la atención. Data marts es un conjunto de los datos de un almacén de datos, data warehouse. A diferencia de un data warehouse que abarca una visión global de toda la información, un data mart se enfoca en un tema o departamento específico, como marketing y ventas o ventas. Es como si el data warehouse fuera una biblioteca gigante y el data mart fuera un estante dedicado solo a un tema, diseñado para satisfacer las necesidades de un grupo de usuarios particular. Otro sería el esquema estrella. Eh, Hay dos tipos de esquema: el esquema estrella y el esquema copo de nieve. El esquema estrella es más simple y común. Consiste en una única tabla de hechos en el centro, rodeada por sus tablas de dimensión, como los rayos de una estrella. Esquema de copo de nieve es una variación del esquema de estrella, donde las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas. Esto crea una estructura más compleja y fragmentada, pero puede reducir redundancia de datos. Sin embargo, puede ser más lento para consultar debido a la necesidad de múltiples uniones. Y como último sería el staging area. Es un área de almacenamiento temporal donde se encuentra entre la fuente de datos y el data warehouse. Su propósito es facilitar la extracción y transformación de los datos desde las fuentes de origen heterogéneas. Actúa como una zona de preparación donde los datos se limpian, estandarizan y preparan antes de ser cargados al almacén de datos. Como conclusión, en resumen, lo que se ha visto en el Data Warehouse es mucho más que una simple base de datos. Es una herramienta estratégica que sirve como el cerebro detrás de la inteligencia de negocio. Su diseño cuidadoso, basado en la integración y la organización de los datos de múltiples fuentes, permite transformar datos brutos en información valiosa y razonable. La clave de este poder reside en la estructura que hemos explorado: las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Estos elementos no son conceptos técnicos, son los cimientos que nos permiten analizar el qué y el porqué de los eventos del negocio, dándonos una visión más clara del pasado para tomar decisiones inteligentes sobre el futuro. Gracias.